Bien, mi nombre es Ignacio Ferrés. Voy a dar la charla con Pablo García y Carlos Sanguinetti. La charla se titula Bioinformática, donde la biología se encuentra con los bytes. Bien, en esta charla el objetivo es mostrarle algunas similitudes, algunas analogías entre lo que es la biología y la computación. Hay muchas más, yo les voy a mostrar algunas que se me ocurrieron haciendo la presentación. Vamos a hablar de qué es la bioinformática, que por ahí es una palabra que no creo que la conozcan tantos, tal vez algunos sí. Vamos a hablar un poco sobre aplicaciones de la inteligencia artificial en la bioinformática y un poco de pasado, presente y futuro y qué se proyecta para Uruguay. Bien. Bueno, vamos a hablar de bioinformática. Lo primero que hay que hablar es sobre el ADN. No sé si se acuerdan de la clase de biología, hay mucho ingeniero acá, pero el ADN está formado por 4 bases nitrogenadas, está adenina, timina, citosina y guanina. Estas combinaciones de 4 son las que forman nuestro genoma. Cada persona tiene un genoma un tanto distinto, muy poquito, pero algunas bases de diferencia. En primer lugar, hablar de que el ADN está formado por 2 hebras y tiene información redundante. Es como una especie de raíz, en el sentido de que esto sirve para, si hay una mutación, es más fácil reparar el ADN porque tengo la información complementaria. Siempre que tengo una A, una adenina, voy a tener una T del otro lado. Bien, se ve tal vez un poco por ahí. Esto no quiero tocar porque... Entonces, como les decía, el ADN por sí mismo se comporta como un raíz y esta información redundante ayuda a darle estabilidad en el tiempo. El ADN tiene millones de años de evolución y los cambios son muy pocos. Después voy a hablar del dogma central de la biología molecular, que es en lo que prácticamente nos basamos todos los biólogos para trabajar. La palabra dogma es un chiste en realidad, porque no hay dogmas, y menos en biología, que para toda regla hay una excepción. Pero el dogma básicamente dice lo siguiente, que el ADN se transcribe a una molécula intermedia, que es el ARN. Tal vez ustedes escucharon hablar del ARN mensajero durante la pandemia. El ADN se transcribe a ARN mensajero con información sobre cómo hacer una proteína. Entonces, el flujo de información va desde el ADN, pasando por esta molécula intermedia, que es mucho más inestable y de corta duración, es como una memoria RAM, digamos, es para lo que se está procesando en el momento. La célula necesita, de repente, expresar un gen, tener una proteína presente o no. Entonces, este ARN mensajero lo que va a hacer es decirle a otra maquinaria celular, producí esta proteína o no la produzcas. Bien. Y por último, tenemos la traducción, que es cuando el ARN mensajero se traduce a proteína. Una proteína es una cadena de aminoácidos que al final va a ser lo que tiene la función biológica. Son las enzimas, son sensores moleculares, todo lo que la célula está trabajando en el momento. Estos son las proteínas. ¿Bien? Volviendo a lo que es bioinformática, tal vez se considera la fundadora de la bioinformática a Margaret Diehoff. Ella, durante los años 60, empieza a utilizar la computación, que es una ciencia bastante incipiente en ese momento, para analizar secuencias de ADN, digamos, para hacer cálculos de frecuencias de cuántas adeninas, cuántas timinas, o trabajando con proteínas mismas. Eso se considera el inicio de la bioinformática. Y unos años después, en los 80, da un salto cuando Frederick Sanger inventa una técnica para secuenciar el ADN. Digamos, secuenciar, cuando digo secuenciar me refiero a determinar de una célula la secuencia de adenina, timina, citosina que tenemos. Que estas secuencias pueden ser muy largas, ahora después vamos a ver. El método básicamente lo que inventa es un método que el ADN está cargado y digamos que lo corta en pedacitos y le aplica una corriente eléctrica, entonces el ADN va migrando. Depende a la altura donde migre cada banda de ADN, va a ser el largo y los pedacitos se cortan de acuerdo
a bases modificadas. Entonces había que si aparece una barra acá, o aparece, digamos, esta barra de acá, que dice C, yo el ADN lo voy a leer como C. La siguiente base, que es un poquito más grande, el ADN, va a ser otra C, después va a haber una G, después una A, una T, etc. Este es un método bastante ingenioso que se mantuvo como referencia hasta primeros años de 2005, por ahí. Ahora vamos a ver qué pasó después. Con este método se secuencia el genoma humano, el proyecto Genoma Humano de los 90, que lleva miles de millones de dólares y 10, 15 años de desarrollo, se utiliza este método. Medio cuando están terminando, aparecen los métodos de secuenciación de segunda generación, que tienen un impacto tremendo porque permiten secuenciar ADN. Lo que antes llevaba miles de dólares, hoy cuesta $100, por ejemplo. Hay una caída bastante importante del costo de secuenciación, y con esto es la cantidad de datos que empiezan a aparecer, se empieza a ser cada vez más desafiante desde el punto de vista computacional. ¿Bien? Estamos hablando de gigabytes, terabytes, petabytes, etc. Esto es una comparación contra la ley de Moore, que en general se toma como referencia cuando a una tecnología le va bien, se toma como ese parámetro, y se ve que a partir de 2005, que es cuando aparecen las tecnologías de segunda generación, hay una caída bastante grande. Bueno, ¿cuánta información tiene un genoma? Varía muchísimo de organismo a organismo. Este es un ejemplo, esto es una foto de un póster que hay en el Instituto Pasteur, que tiene el genoma del organismo el organismo vivo, sin considerar virus, hay un tecnicismo, pero el organismo vivo con el genoma más pequeño que se conoce, que es Mycoplasma genitalium, que tiene 580.000 bases. Acá estamos contando el largo del genoma como la cantidad de estas bases nitrogenadas, A, C, T, G. Acá lo que viene es un detalle de todas esas letritas, y ven que es un póster bastante grande que ocupa una pared entera, pero ya les digo, es el genoma más pequeño. Tenemos genomas que van desde los miles de bases hasta los miles de millones de bases. Hay mucha variabilidad en el tamaño genómico. Y con esta variabilidad también aparece un desafío en cuanto a capacidad de cómputo. En bioinformática siempre hablamos de computación de alto throughput, digamos, porque no es solamente optimizar recursos computacionales, sino de memoria y, sobre todo, almacenamiento. Esto es una foto de el Mare Nostrum, que es el clúster que tienen en el Centro Nacional de Supercomputación en Barcelona, que es un templo abandonado que lo hicieron como pusieron el clúster ahí. Bueno, hay distintas subáreas de bioinformática. Yo me especializo en lo que son las ómicas, pero pues Pablo ahora va a hablar un poco más de lo que es biología estructural, y hay algunas otras. Las ómicas es un poco esto de lo que venía hablando. Está la genómica, transcriptómica, metagenómica, pangenómica. Hay muchas ciencias que terminan en ómica y se les dice de esa forma. Por poner un ejemplo de lo que es la genómica, esta parte, su área se encarga de estudiar los genomas, lo que ya vimos hablando. Acá les pongo un ejemplo como se toma, imagínense una muestra de sangre, se extrae el ADN que existe en esa sangre, se secuencia con estos aparatos, y entonces podemos determinar, por ejemplo, si hay una mutación puntual que capaz que te condiciona a alguna enfermedad o algo así. El bioinformático entra en la última parte. Del aparato ese salen reads, salen lecturas muy desordenadas, hay que procesarlos. Esto requiere gran poder computacional, algoritmos súper eficientes, porque estamos hablando de terabytes de datos. Otro ejemplo es lo que llamamos metagenómica, que tiene que ver con el análisis del ADN, pero de comunidades. No sé si han escuchado hablar de lo que es el microbioma. Microbioma es el conjunto de bacterias que tenemos en el intestino o en un ambiente, en cualquier ambiente. Hoy en día se está viendo que la flora intestinal es como un segundo cerebro, porque
depende de la combinación de bacterias que tengamos en el intestino. Estas bacterias hacen cosas en el intestino y liberan metabolitos que muchos llegan al cerebro y tienen un efecto que hoy en día se está reconociendo como importante. Como parámetro general, siempre se habla de que una microbiota diversa, con mucha cantidad de especies distintas de bacterias, es una microbiota sana, y una microbiota más enferma tiende a estar colonizada por una menor diversidad. Por menos cepas ocupan todo el espacio. Entonces, la bioinformática entra en que nosotros podemos tomar una muestra de materia fecal, secuenciar todo el ADN que existe. Acá no estamos secuenciando el ADN de un organismo, estamos secuenciando el ADN de todas las bacterias que existen en esa muestra. ¿Bien? Ese ADN, extraemos el ADN, lo secuenciamos y podemos obtener una idea, después de análisis bioinformáticos, una idea de la diversidad o de qué especies están colonizando nuestro intestino. Y en base a eso tomar, decisiones médicas. Bien. Ahora le dejo con Pablo, que va a hablar sobre algunas aplicaciones. Buenas tardes. Les voy a contar un poco de la revolución. Bueno, la IA, como ustedes saben, necesita grandes volúmenes de datos. Y esa revolución de la genómica que ocurrió a principios de este siglo generó enormes volúmenes de datos. Pero nos faltaba un componente para entender del todo esos datos. Para que tengan una idea, teníamos mucha información. Teníamos, el ser humano tiene menos de 30.000 genes y conocíamos aproximadamente 1.300.000 genes. Porque el secuenciamiento de ADN se hizo muy barato, pero no sabíamos qué proteínas formaban. Apenas sabíamos algo así como 280.000 proteínas que teníamos la estructura tridimensional, sabíamos cómo se formaba. De las demás solo teníamos la secuencia de ADN. Podíamos sacar cosas por homología, pero hasta no saber la forma de la proteína, no sabíamos específicamente su función. Podíamos inferir cosas, pero no podíamos trabajar con su estructura tridimensional, que es el elemento que necesitamos para diseñar fármacos y afectar el funcionamiento de esas proteínas. Ahí llegó la maduración de la inteligencia artificial. Se hicieron muchas cosas con Variational Autoencoder, con redes generativas adversarias, con, digamos, la primera generación de la inteligencia artificial generativa, y el gran salto de estas tecnologías llegó con el Transformer, cuando en 2018 salió el Attention is all you need, ese paper, rápidamente generó un impacto en el análisis de proteínas. Me voy a saltear esta. Llegó AlphaFold 2. En el 2018 el equipo de DeepMind de Google había dado un salto, como una mejora de un 20% en un concurso que hay cada 2 años, donde determinar la estructura tridimensional de una proteína es un trabajo muy complicado. Lleva un esfuerzo muy grande porque hay que generar un cristal con esa proteína que no se deforme y fotografiarla con, por ejemplo, cristalografía de rayos X, y a partir de ahí determinar las posiciones de los átomos. Estamos hablando de posiciones de los átomos, estamos trabajando distancias en angstroms. Y ese era un trabajo que computacionalmente se intuía que se podía resolver, pero no estaba resuelto. En el 2020, el equipo de DeepMind de Google sacó una versión de AlphaFold 2, que combinaba con el Transformer, aplicaba el Transformer, desarrollo de ellos también, y resolvió el problema del plegado de proteínas. Imagínense eso que les contaba Ignacio: el ribosoma toma el ARN mensajero y va construyendo la proteína. Es como un programa. Uno, la primera vez que ve eso, es un programa para construir un ser humano. Es tremendo. Si tuviera la instrucción GoTo, sería una máquina de von Neumann. Entonces, algunos laboratorios los desafiaron al equipo porque llegó a un nivel donde parecía que habían resuelto el problema. Se hizo una doble verificación y en unas semanas produjeron la estructura tridimensional de cientos de miles de proteínas. Hoy en día
en el Protein Data Bank hay algo así como entre 800 y 900.000 proteínas con la estructura predicha por AlphaFold y algunas y las 300.000 tradicionales con el método tradicional. Se sigue aplicando el método tradicional, siguen habiendo espacios para aplicarlo, pero ¿qué pasó a partir de ese momento? Tenemos mucha más información y tenemos más necesidad de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque hay muchos procesos de cálculo, muchos procesos en los cuales tenemos que predecir si una pequeña molécula se va a conectar con una proteína. Supongan una dinámica molecular, demora horas en producir 50 nanosegundos de interacción de una molécula con una proteína, que es lo que es una fase del estudio del diseño de los fármacos. Sin embargo, una inteligencia artificial puede emular eso en aproximadamente 600.000 veces más rápido de lo que lo hace el método tradicional de cálculo, que es por campos de fuerza, geométrico, digamos, aplicando mucha potencia de cálculo. Entonces, a partir de ahí, de tener todavía más datos, hay una explosión de redes generacionales, de redes de los distintos tipos. Siguen habiendo de las anteriores, siguen trabajando, usándose muchos variational autoencoders. Entonces, pero obviamente aparecen las redes que son de la línea de Transformer, con la misma T del ChatGPT, ¿verdad? Son Transformer. Y aparecen en las distintas áreas del proceso de diseño de un fármaco, generar nuevos leads, generar nuevas moléculas candidatas, optimizarlas, predecir la afinidad, predecir la toxicidad, predecir, digamos, cómo va a afectar el funcionamiento, predecir si va a ser específico ese medicamento o si le va a pegar a otras proteínas. Antes diseñábamos un medicamento y hasta que no llegábamos a la parte de laboratorio no teníamos ninguna posibilidad de saber si le iba a pegar a otra cosa. Podríamos ver barreras y cosas que son conocidas, pero ahora tenemos el proteoma completo. Podemos hasta simular, obviamente requiere enorme capacidad de poder de cómputo, qué va a pasar con la microbiota que les contaba Ignacio, con un medicamento que está targeteado para algo, alguna proteína o alguna enzima dentro nuestro. Entonces, este tipo de cosas, este tipo de avances que hacen explotar no solo la cantidad de datos, sino la capacidad de experimentar y crear nuevas cosas, generan una explosión de demanda de conocimiento científico para aplicar esas tecnologías. Y es un trabajo que es fuertemente informático. Obviamente que uno tiene... Yo, cuando estaba haciendo la maestría en informática, me enojaba con algunos compañeros porque decía, pero si estas dos soluciones son iguales, ¿por qué es esta la correcta? Y me decían, no, por la teoría de la evolución. Así que tuve que hacer un curso de evolución para poder dialogar con ellos y entender por qué la evolución favorece la vida y por qué una opción es mejor que otra. Pero el grueso de nuestro trabajo, el grueso del trabajo es informático. Y la diferencia de generar buenos algoritmos, mucha programación dinámica, mucha optimización de ese resultado, hace la diferencia en poder o no llegar a un resultado, poder usar esa capacidad de cómputo. Yo estoy trabajando en esto, en redes, como les digo, explotando ese enorme volumen de datos, redes que generan nuevos candidatos de fármacos. Estoy en etapa de laboratorio, de ensayos ya, y uso el Protein Data Bank y uso otras bases de datos que hay, TargetDB, BindingDB, hay una cantidad de bases de datos disponibles, hay una abundancia de datos, y mis redes hacen lo siguiente. Básicamente elijo organismos, a partir de esos organismos elijo blancos farmacológicos, o sea, lugarcitos en la proteína donde hay que ir y colocarle algo que mejore mejor que el sustrato natural, una pequeña molécula que se quede anclada ahí y que interfiera el funcionamiento. Por ejemplo, en los parásitos, estresar sus mecanismos de, si quieren, producción de energía para que suspenda la función reproductiva y se muera de viejito, digamos. Como tienen ciclos muy rápidos, se mueren rápido de viejitos los parásitos. Y genero en forma masiva blancos que quiero atacar y genero
miles y miles de candidatos de fármacos. Mis redes, por ejemplo, le apuntan a 5 organismos que tenemos para ensayar en Uruguay, a 186 blancos farmacológicos, a 1.637 estructuras tridimensionales conocidas y genero 74.442 candidatos a fármacos. Ensayar esto en un tiempo limitado con modelos tradicionales sería una locura. Pero yo obtengo, por ejemplo, más de 770 candidatos que tienen una afinidad energética. Obviamente, en todos estos procesos biológicos la eficiencia energética es la que gana. Piénsenlo a escala esto, por ejemplo, más de menos 9,50 kilocalorías por mol cuando están colocados en el target. Y esas afinidades son suficientemente buenas como para empezar a pensar que pueden, en este caso, funcionar como un fármaco. En realidad, de menos 7 para arriba es muy bueno. Imagínense con procesos tradicionales, esto, digamos, de menos 7 para arriba es bueno para generar un candidato a optimizar para hacer un fármaco. Cada proceso de esto, generar 50 candidatos, le llevaba a un equipo mucho tiempo de trabajo. Mis 4 redes, tengo 4 redes, una generacional que genera, tengo una que codifica la información de la proteína, en un variational autoencoder, optimiza la codificación de la proteína, una que genera fingerprints de interacción, es decir, cómo calzan los ligandos, cómo calzan las moléculas, cómo se enlazan con un enlacecito de hidrógeno, con un puente de agua, con el sitio objetivo, y después 2 redes que generan las pequeñas moléculas. Y a partir de ahí tengo digamos, yo ya tengo en este caso 150 candidatos de fármaco que estamos en etapa de ensayos, ¿tá? Pero todo hecho con este proceso de redes neuronales que fueron haciendo ese paso a paso de ese trabajo que se llama, digamos, in silico, sin pasar al laboratorio. Y ahora lo dejamos a Toto, que les va a contar de cómo viene todo esto en Uruguay. Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Sanguinetti, pero en realidad nadie me conoce por ese nombre, me dice todo el mundo el Toto. Y bueno, quería contarles un poco, dicho todo esto que acabamos de escuchar, que es un poco la fundamentación de por qué la bioinformática y de qué se trata, que en 2026, en marzo, desde Universidad Orts y bajo la coordinación académica de nosotros 3, vamos a lanzar la primera licenciatura en bioinformática del país. ¿Sí? Hay una serie de antecedentes, en especial hay uno, que es el de PDCIVA, de la Universidad de la República, donde hay ya formación, donde se han formado Nacho y Pablo, entre otros, formación en posgrado en bioinformática, pero hoy en el país aún no existe una formación de grado. Como podrán ver, lo que vamos a ofrecer son la conjunción de 4 áreas fundamentales. Tenemos la gran ventaja de haber festejado ahora, hace muy poquito, los 15 años de la primera licenciatura en biotecnología del Uruguay, del cual soy el coordinador, y de la cual hoy este año cumplimos 15 años de enseñanza. Tenemos más de 250 egresados desperdigados por el mundo. Eso genera una gran responsabilidad. Y ahora estamos innovando de nuevo, tratando de que bioinformática de nuevo sea la primera carrera en el área de nuestro país. En este sentido, lo que vamos a combinar es mucha matemática e inteligencia artificial, biotecnología húmeda, dicho sea de paso lo que decía Pablo. Allanemos el camino, pero va a llegar un momento que esas moléculas que él eligió, de las 700.000 que podía haber elegido, bueno, va a haber 4 que va a haber que probar, y va a haber que probar si después va a curar la parasitología del humano y no le va a hacer nada.
todo eso, vamos a tener que tener una formación en biotecnología muy fuerte. Y vamos a combinar nuestras habilidades en inteligencia artificial e en ingeniería de sistemas. Dejo con ustedes en los papelitos que les distribuimos el plan de estudio de la carrera. Me pongo a disposición por cualquier consulta y no quiero atrasarlos de que se pasen las 2:30. Así que les agradezco enormemente la participación y cualquier cosa a las órdenes.